Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI, por Martín Lutero. Este llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas, estas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre la cristiandad. Para los protestantes, el Papa es solo el obispo de Roma y sus doctrinas religiosas serán reconocidas como papismo y las políticas como cesaropapismo. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar al cristianismo primitivo puro. La Reforma comenzó con la predicación del sacerdote agustino Martín Lutero, quien revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó la teología sacramental católica, que según Lutero permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias, estas consideradas como un secuestro del Evangelio, el cual debería ser predicado libremente y no vendido. La Reforma Protestante dependió del apoyo político de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas de ámbito estatal, posteriormente iglesias nacionales. Los principales exponentes de la Reforma Protestante fueron Martín Lutero y Juan Calvino. En el siglo XVI se produjo una gran crisis dentro de la Iglesia Católica en Europa Occidental, debido a las numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica, simonía y falta de piedad religiosa que aireó la imprenta. Se originaron muchas guerras de religión que terminaron al fin en 1648. Sin embargo, esta gran crisis contaba con profundas raíces en el pasado. Tras muchos conatos anteriores, fue el hecho puntual que desencadenó la Reforma, la venta de bulas de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, esto en el año de 1517, con el Papa León X. Este había ofrecido unas indulgencias que el monje dominico Johann Tetzel había vendido con su mercadotecnia atemorizadora e insolente. Esto motivó a Martín Lutero a escribir sus 95 tesis, así como las consiguientes disputas teológicas sobre la doctrina de la justificación por la fe o por las obras, que dio inicio a la Reforma Protestante en Europa. Esta provocaría finalmente que la cristiandad occidental se dividiera en dos, una situada al sur de Europa. Esta era liderada por la Iglesia Católica, la cual, tras el Concilio de Trento, se reivindicó a sí misma como la verdadera heredera de la cristiandad occidental, expulsando cualquier disidencia y sujetándose a la jurisdicción del Papa. La otra mitad del norte fundó varias comunidades eclesiales propias, generalmente de carácter nacional, para que en su mayoría rechazaran la herencia de la cristiandad medieval y buscaran la restauración de un cristianismo primitivo, idealizado y fundado en la fe más que en las obras, y en la libre interpretación de las escrituras por parte de cada cual. Esto haría que la Biblia se tradujera. Así también se dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocía al Papa como el vicario de Dios en la tierra y la máxima autoridad, o el pontífice de la Iglesia Católica, y los países que rechazaban la teología católica y la autoridad de Roma. Estos recibieron el nombre común de protestantes, y que en sus diversas divisiones internas reconocieran la necesidad del pueblo del acceso más directo a su idioma.
Al principio la Iglesia Católica no dio demasiada importancia a las ideas de Lutero, ni a sus ataques en contra de la doctrina de salvación por las obras, pero muy pronto tuvo que reaccionar ante las noticias que llegaban de Alemania, de que gran parte de la gente estaba desafiando la autoridad del Papa. Lutero continuó atacando las indulgencias y la doctrina que sustentaba tal práctica mediante escritos que la imprenta difundía por toda Alemania. Lutero hacía un llamado a la nobleza alemana para que negase la obediencia al Papa y así apoyar la formación de una iglesia alemana. Afirmaba también que de acuerdo a la Biblia, todos los cristianos eran sacerdotes, sin necesidad de ninguna ordenación especial, y negaba la jurisdicción suprema del Papa sobre la cristiandad universal. Lutero criticaba asimismo los sacramentos de la Iglesia Católica y los reducía solamente a 2, los cuales él pensaba eran bíblicamente fundamentados, y afirmaba también que los poderes civiles deberían tener plena autoridad política sobre la Iglesia Católica. Esto iba más allá de la doctrina de salvación por la fe y suponía una auténtica amenaza contra el catolicismo. Finalmente, el Papa declaró a Lutero un hereje y lo excomulgó. Es decir, lo declaró separado de la comunidad de la Iglesia Católica. Varios seguidores de Lutero pronto serían rechazados por el mismo Martín Lutero, denominándolos reformadores radicales. Estos comenzaron a decir que debían destruir todas las pinturas, estatuas e imágenes religiosas, que los sacerdotes tenían el deber de casarse, y no solamente afirmaban que la iglesia cristiana no debía tener propiedades, sino que según la Biblia todos los cristianos deberían tener las mismas propiedades y que por lo tanto se debía abolir la propiedad privada y repartir todos los bienes entre los integrantes de la comunidad cristiana. De esta manera, corrientes radicales que apoyaban todo esto fueron criticadas por Lutero y posteriormente combatidas por católicos y protestantes por igual. En el año de 1529, Carlos V convocó una dieta. Esto era una reunión gigante en la ciudad de Spira, y en ella intentaba convencer a los nobles que se habían convertido al luteranismo para que se sometieran a la jurisdicción del Papa. Pero los príncipes y señores luteranos se niegan y protestan en convocatoria a esta dieta. A causa de esta protesta, los católicos comenzarían a llamarlos con el nombre de protestantes.